Dios ha muerto. ¿Qué quiso decir Nietzsche con estas palabras? ¿Y por qué siguen siendo relevantes hoy en día? Naveguemos en este tema. Comenzamos. Nietzsche no se refiere a la muerte literal de una deidad, sino al colapso de los valores tradicionales en la sociedad occidental. La muerte de Dios simboliza el fin de las creencias religiosas y morales que durante siglos han dado sentido y estructura a nuestras vidas. Nietzsche observó que en la modernidad, la fe en Dios y en un orden moral trascendental estaba desvaneciéndose. La ciencia, la razón y el progreso habían desplazado la necesidad de creer en un Dios absoluto. Sin embargo, esto no es algo que Nietzsche celebrara sin más, él lo veía como una crisis existencial. Si Dios está muerto, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué significado tiene la vida si ya no hay un sentido último o un fundamento absoluto? Con la muerte de Dios surge el nihilismo, que es la idea de que la vida no tiene un propósito o valor personal. Para Nietzsche, la humanidad se encuentra en un cruce de caminos, o bien caemos en la desesperanza y el cinismo, o bien tomamos esta crisis como una oportunidad para crear nuevos valores y un nuevo sentido. ¿Pero qué conlleva la muerte de Dios? 1. El colapso de los valores tradicionales. Para Nietzsche, la frase Dios ha muerto significa que los valores absolutos que durante siglos han regido la moral, la religión y la cultura occidental han perdido su poder y significado. En otras palabras, el concepto de un Dios que otorga sentido y propósito a la vida ha dejado de ser relevante en la modernidad. Hoy en día, ante las posturas extremas divulgadas de que ya no hay valores, por un lado, y del retorno amenazante al orden moral, por otro, el ser humano tiene que analizar cómo se pueden transformar los valores y cómo hacer que nos conduzcan al presente y al futuro que deseamos. Los valores no están en crisis, en todo caso está en crisis nuestra capacidad para cultivarlos y hacer que los que son esenciales ocupen el motor de nuestras vidas. Tiempo de cambio, se nos ofrece la oportunidad de conocer y profundizar en los valores éticos, morales, trascendentales que configuran nuestra sociedad. 2. El fin de la metafísica cristiana. Con la muerte de Dios, Nietzsche señala que los fundamentos sobre los que se construyeron los valores morales cristianos se han debilitado. La fe en un sentido trascendental y en un orden moral universal se ha desmoronado en una sociedad cada vez más secular y racionalista. 3. El nihilismo como consecuencia. La pérdida de un fundamento absoluto provoca una crisis existencial y una sensación de vacío. Nietzsche predice que la humanidad enfrentará el nihilismo, la idea de que la vida carece de significado intrínseco. Este nihilismo es el gran desafío de la modernidad. En un mundo donde ya no existe un fundamento trascendental, la humanidad enfrenta el vacío existencial que surge cuando los valores tradicionales, la moral religiosa y el sentido de la vida dejan de tener vigencia. Implicaciones de la muerte de Dios. El desafío de la autonomía. Con la muerte de Dios, Nietzsche desafía a la humanidad a asumir la responsabilidad de dar sentido a su propia vida, sin depender de una autoridad externa o trascendental. Este desafío, aunque liberador, también implica una gran responsabilidad y carga existencial. La destrucción creativa. Para Nietzsche, la destrucción de los viejos valores es un proceso necesario para que surja algo nuevo y más auténtico. Este acto de matar a Dios es, en realidad, un llamado a liberarse de las cadenas de la tradición y a construir una nueva visión del mundo. El futuro del humanismo. Nietzsche cuestiona si la humanidad será capaz de superar el vacío dejado por la muerte de Dios. Este es el punto de partida para su crítica al nihilismo pasivo y su apuesta por el nihilismo activo, que implica la creación de nuevos valores. Ante este vacío, muchas personas caen en lo que Nietzsche llama nihilismo pasivo. Este tipo de nihilismo se caracteriza por la resignación, la apatía y el pesimismo. Es la aceptación de que la vida no tiene sentido, lo que puede llevar a un estado de desesperanza o incluso a la inacción. En este estado, el individuo se rinde al vacío, incapaz de encontrar un nuevo sentido o propósito por sí mismo. Nietzsche no se limita a señalar el problema del nihilismo, sino que propone una respuesta, el nihilismo activo. Este enfoque implica la destrucción consciente de los valores antiguos para poder crear nuevos. El nihilismo activo es, en cierto modo, una forma de liberación, donde el individuo toma el control de su destino y se convierte en el creador de su propio significado y moralidad.
El nihilismo activo es el primer paso hacia la superación del vacío. Es un llamado a romper con los valores que ya no son útiles y a forjar un nuevo camino basado en la voluntad de poder, la autoafirmación y la creatividad. La muerte de Dios es la forma de decir que los humanos ya no son capaces de creer en cualquier orden cósmico desde que ellos mismos no lo reconocen. La muerte de Dios conducirá, dice Nietzsche, no solo al rechazo de la creencia en un orden cósmico o físico, sino también al rechazo de los valores absolutos, al rechazo de la creencia en una objetividad y una ley moral universal que se ejerce sobre todos los individuos. De esta manera, la pérdida de una base absoluta de moralidad conduce al nihilismo. Este nihilismo es el que trabajó Nietzsche para encontrar una solución a la revaluación de los fundamentos de los valores humanos. Esto significa, para Nietzsche, la búsqueda de los fundamentos más profundos de los valores cristianos, más allá de los que él sentía, como la mayoría de los cristianos. El nihilismo es la consecuencia directa de la pérdida de las certezas tradicionales en la modernidad. Si bien esta pérdida puede llevar al pesimismo y la desesperanza, Nietzsche lo ve como una oportunidad para transformar la vida y los valores humanos. La verdadera superación del nihilismo radica en la capacidad de aceptar la ausencia de sentido trascendental y desde ahí, construir nuevos significados y propósitos que afirmen la vida en todas sus facetas. Nietzsche nos invita a enfrentarnos al vacío con valentía, no como un fin en sí mismo, sino como un punto de partida para una nueva forma de ser. Este enfoque sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en un mundo donde las certidumbres se ven constantemente cuestionadas y la búsqueda de un propósito individual cobra mayor importancia que nunca. El desafío de la autonomía es uno de los retos más grandes a los que se enfrenta la humanidad en un mundo post-religioso. Implica tanto la liberación de las cadenas de la tradición como la responsabilidad de darle forma a la propia vida sin depender de autoridades externas. Esta autonomía radical no es fácil, requiere valentía, reflexión y una disposición a enfrentar el vacío y la incertidumbre. Sin embargo, Nietzsche cree que es a través de este proceso que los seres humanos pueden alcanzar una existencia auténtica y plena, convirtiéndose en los verdaderos arquitectos de su propio destino. En un mundo donde cada vez más personas cuestionan las estructuras tradicionales y buscan significado por sí mismas, el desafío de la autonomía sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la época de Nietzsche. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que este tema haya sido enriquecedor y que te haya dejado con nuevas ideas para reflexionar. Si quieres seguir explorando temas interesantes, no dudes en volver. Nos vemos pronto.